tardes, jóvenes. Vamos a iniciar esta sesión. El día de hoy nos toca ver el tema de este tópico que se llama la doctrina de los actos propios. Algunos le denominan también teoría de los actos propios. Otros solo consideran que este es un principio o, digamos, una regla, o algunos un brocardo, ¿no? Vamos a explicar en qué consiste y qué utilidad tiene para nuestro sistema jurídico la aplicación de los actos propios. Y desde ya tenemos que decir algo importante. Esta tesis de los actos propios no tiene una regulación expresa en nuestro código. Y eso significa eso no significa que no se pueda aplicar en alguna situación en particular. Por el contrario, se aplica siempre en cualquier situación en la que nos encontremos frente a conductas contradictorias que quiebran la buena fe. Lo vamos a explicar detalladamente para ir viendo el contenido de este tema, ¿sí? A ver. Como siempre hacemos, vamos a hacer una introducción, digamos, vamos a hacer una especie de inducción antes de ingresar al tema de fondo, ¿no es cierto? A este tópico de los actos propios, ¿sí? A ver, la idea de vincularse con otros sujetos a través de los contratos, no se olviden que los contratos son fuente de obligaciones y las obligaciones tienen a su vez como objeto el cumplimiento de una prestación, y la prestación no es sino aquella conducta humana de los sujetos que tiene por propósito digamos, una actividad de hacer, no hacer o de dar, ¿sí? Entonces, si nosotros nos vinculamos con otro sujeto esperando el cumplimiento de una prestación de dar, de hacer o de no hacer, asumimos siempre que la persona que está contratando con nosotros lo hace de buena fe, es decir, que va a cumplir sus compromisos. En verdad, si es que los compromisos en nuestro sistema y en cualquier otro sistema jurídico se cumplieran, no tendríamos necesidad de ir al proceso judicial o al proceso arbitral, o andar buscando a nuestros deudores para que cumplan con las prestaciones. Claro, hay situaciones especiales como esto de la pandemia, como situaciones de imprevisión, ¿no? Que generan situaciones especiales, ¿no? Pero en condiciones generales, cuando nosotros nos vinculamos con nuestro arrendatario, con nuestro comprador, con el mutuatario, cuando nos vinculamos con nuestro deudor en general, en cualquier tipo de relación jurídica obligacional, lo que esperamos, y ellos también de nosotros, lo que esperan es que se cumpla con lo que se ha pactado en el contrato. Esto significa que yo me involucro en un contrato con el propósito de terminar adecuadamente la relación jurídica al término del contrato. Es decir, si yo alquilo mi inmueble, espero que mi inquilino pague mensualmente todas las rentas, ¿no es cierto? Mensualmente pague la renta, que cumpla con pagar la luz, que cumpla con pagar el agua, ¿no es cierto? El arrendatario espera de mí también que yo no esté molestándolo, ingresando al inmueble, perturbando su posesión, que le esté exigiendo cosas que no corresponden al contrato, ¿no? Y en fin, cuando nos involucramos en un contrato esperamos siempre, confiamos, esta es la palabra, confiamos que la parte contraria va a cumplir con sus prestaciones, ¿no? En situaciones normales todos deberíamos, si compramos un carro,
con la finalidad que sea, ¿no es cierto?, para movilidad escolar, para uso particular, para taxi o para alquilarlo, ¿no es cierto?, y compramos a plazos el vehículo, el banco o quien sea nuestro acreedor espera que nosotros cumplamos mensualmente con pagar las cuotas del precio pactado, ¿no es cierto? Eso es lo que normalmente espera alguien que contrata de esta forma, ¿no? Igual si vendemos un inmueble a plazos, con una garantía hipotecaria o sin ella, el acreedor, es decir, el vendedor, siempre va a estar esperando que mensualmente, en esos 15, 20 o 10 años, o 5 años, o un año, el comprador pague mensualmente las cuotas que se ha comprometido a pagar, ¿no es cierto? Entonces, los contratos, como se dice, tienen fuerza vinculante, ¿no? Es decir, obligan a las partes. Se genera una especie de reglamento interno, por eso se dice que es ley entre las partes. Se genera un reglamento interno que está contenido en las cláusulas del contrato, a las que se someten las partes, pero con un propósito determinado, que esto se cumpla. No tiene sentido que contratemos, que hagamos uso del contrato y que luego desconozcamos lo que nosotros mismos hemos asumido como compromiso. Esto sucede, lo vemos todos los días en la televisión, que hay gente que alquila inmuebles, paga un mes, paga 2 meses y luego se olvide pagar la renta. Y como saben cómo funciona el sistema, dejan de pagar la renta hasta el último momento, es decir, hasta el momento en que los van a lanzar. ¿No? Y hay negativa, inclusive a veces los propietarios les quieren pagar la mudanza, les quieren dar un dinero para que se vayan y uno acepta. Porque conociendo cuál es el sistema que tenemos para lanzar un inquilino, sabiendo que el procedimiento judicial o todos aquellos procedimientos que se han creado para agilizar el desalojo de un inquilino son infructuosos y demoran entre medio año, un año, 2 años o 3 o 5 años, dependiendo qué naturaleza tenga este procedimiento, ¿no es cierto? Pero si nos ponemos en los zapatos del arrendador, entendemos que ha sufrido una decepción a esa confianza que puso en aquella persona en la que le alquiló, que vino de buenito, con buena cara, con buenos antecedentes, ¿no es cierto? Se comportaba de una forma adecuada, firmó el contrato, pagó la primera renta, pagó el mes adelantado, no hubo ningún inconveniente. Y una vez que se vio en posesión, asumió una posición, digamos, una conducta diferente, ¿no? Y se negaba a cumplir con el contrato. Obviamente que todas estas situaciones conflictúan el contrato, ¿no? Hacen que el contrato colapse, para decirlo así, ¿no? La relación jurídica de naturaleza contractual colapsa porque, digamos, la persona cifró un interés en obtener un ingreso arrendando el inmueble o vendiendo el inmueble y luego se ve defraudado por la conducta que asume el arrendatario o el comprador, dependiendo de qué contrato esté, ¿no es cierto? Si la, si la premisa es los contratos nacen para ser cumplidos y lo que se haya pactado en el contrato es ley entre las partes, cualquier situación que quiebre estos dos pilares fundamentales de la autonomía privada genera un contrato que tiene problemas, ¿no es cierto? Se conflictúa, por eso decíamos, conflictúa el contrato. Entonces, dentro de la actividad contractual, dentro del tráfico jurídico de bienes, vamos a encontrar que los sujetos requieren de buena fe para que, en términos coloquiales, el contrato termine de manera adecuada. Es probable que esto no se vea mucho en los contratos de ejecución inmediata, pero también es posible encontrarlo, ¿no?
y es probable que se dé mucho más en temas en los que la ejecución es continuada, ¿no es cierto?, o de tracto sucesivo, o la ejecución se difiere en el tiempo, ¿no? Como son los contratos de mutuo, los contratos de arrendamiento, los contratos de naturaleza, no de naturaleza periódica, ¿no? Por ejemplo, el suministro es uno de ellos, ¿no? Entonces, si queremos ubicar nuestro tema, lo vamos a ubicar en esta introducción, ¿no es cierto? ¿Qué le exige el contrato a las partes? Que actúen con buena fe, ¿cierto? ¿Cuándo se quebranta la buena fe? Cuando las partes actúan de manera inadecuada en el contrato, ¿no es cierto? Haciéndolo incurrir en error, ejercitando conductas dolosas, incumpliendo con las prestaciones, mintiendo, ocultando información, tratando de sorprender a la contraparte, ¿no es cierto? Eh, Ahora vemos bastantes delitos electrónicos, ¿no? En la mañana veía que han estafado a este chico que hacía las galletas para los niños y para combatir la anemia, ¿no? Y con esto de los vouchers que te mandan a tu WhatsApp, a tu correo, y que tú ya piensas que te han hecho un depósito, y si no puedes verificarlo, porque a veces lo hacen de tal forma y con la rapidez inusitada que te piden los productos, es probable que te sorprendas, ¿no? Ese tipo de conductas quiebran el principio de buena fe en la contratación. Si ustedes se fijan, cuando alguien está predispuesto a contratar de manera irregular con otra persona, maquina o hace toda una estrategia para ver cómo logra el beneficio, ¿no? Finalmente se puede eh, llevar la mercadería, el producto, los bienes o servicios que se puedan adquirir, ¿no es cierto? Entonces, es probable que la gente en realidad no quiera contratar, sino que lo que quiere es perjudicar a una persona, favorecerse con un patrimonio y dejando colgado de la brocha a la contraparte que no recibe absolutamente nada, ¿no? Entonces, ¿qué exigencia básica tiene la contratación, cualquiera sea su naturaleza? Que las partes actúen de buena fe. Detrás de la figura de la doctrina o teoría de los actos propios encontramos a la buena fe. Y vamos a dar una revisadita de la buena fe para poder entrar en materia. Sí, es bueno que ustedes conozcan la diferencia entre buena fe objetiva y buena fe subjetiva y para qué sirve cada una de estas y cómo los ubicamos en el sistema, para poder darnos una mejor idea, ¿no? En principio lo que tenemos que indicar es que la buena fe es un principio transversal en el derecho. Eso es lo primero que hay que decir, ¿no? No solo sirve para los contratos, sirve también para los actos jurídicos, ¿no? Eh, Cualquier situación en la que nos encontremos cuando nos vinculamos con otras personas o cuando estamos en una situación en concreto, el ordenamiento jurídico nos exige actuar siempre de buena fe. La buena fe, decía, es transversal porque no solo sirve para el ámbito civil, sirve para el ámbito procesal. También las partes en un proceso deben actuar siempre bajo el principio rector de la buena fe. Es decir, su actividad dentro del proceso también debe estar enmarcado en este principio que decía es un principio general del derecho, es un principio transversal del derecho. Es decir, cuando yo me refiero a un principio transversal para aquellos que no entienden la metáfora que está involucrando la frase, es que este principio se encuentra presente en todos los ámbitos del derecho, en todos, ¿cierto?
en la relación jurídica laboral, en la relación jurídica comercial, ¿no es cierto? La relación jurídica contractual, obligacional, familiar, si este de derechos reales también. En cualquier ámbito en el que nos encontremos, el ordenamiento jurídico, aunque no lo diga, siempre nos exige que asumamos conductas que se vean reflejadas en el principio de buena fe. Por eso decíamos que en ningún acto de nuestra vida debe estar ausente el comportamiento de los sujetos cimentado en el principio de buena fe. Y mucho más en los contratos. En los contratos se hace más evidente la necesidad de que las partes actúen de buena fe, ¿sí? Si las partes quebrantan el principio de buena fe, esto ya lo hemos dicho, es posible, es probable que tengamos un contrato con problemas en relación a su funcionalidad, ¿no es cierto? Si alguien incumple el contrato deliberadamente, o si alguien incumple el contrato con el afán de perjudicar a su contraparte, lo que está haciendo es actuando de mala fe, ¿no es cierto? Este cuadrito grafica dos cosas importantes, si es que están atentos, ¿no? En la figura de la izquierda, ustedes van a ver una definición de Alterini, ¿no? Es un argentino. Y en la figura de la derecha, lo que veníamos diciendo, ¿no? El ordenamiento nos exige actuar siempre de buena fe, como ciudadanos ejemplares, como ciudadanos honestos, como ciudadanos probos, ¿no es cierto? Y el ciudadano que actúa con esas características no va a tener ningún inconveniente cuando celebre un contrato y lo va a concluir al término de su ejecución sin ningún problema. Pero esta imagen nos grafica algo, ¿no? Alguien aparenta tener buena fe, sin embargo tiene un rostro escondido, ¿no? Te da la mano, pero luego te va a traicionar, algo así. Esta imagen es reveladora, digamos, para lo de la buena fe, ¿no? Y dice Alterini, ¿no? Habíamos visto que existe la necesidad de asumir nuestras conductas basadas en el principio de buena fe, ¿no es cierto? Y que la buena fe es un principio general del derecho y que es transversal a cualquier disciplina jurídica en la que nos encontremos. Y uno de los anhelos interesantes que tiene Alterini en esta materia dice, si el derecho, ¿cierto?, debiera expresar en una sola norma, ¿acaso la formulación que tendría mayor riqueza sería la que impusiera a las personas comportamientos de buena fe? O sea, una norma casi como una especie de máxima en el derecho, ¿no? En el derecho, no solo en el derecho civil, ¿no? No solo en el derecho civil. En cualquier ámbito en el que nos podamos mover, si hubiera una norma que nos exigiera esto y se cumpliera, ¿no es cierto? Parece que es una especie de anhelo, de declaración de Aníbal Alterini, cuando postula esta idea de que se genere una sola norma en la que imponga a las partes un comportamiento adecuado. Y ese comportamiento adecuado no es otro sino el de la buena fe. Y aquí entramos a la tipología de la buena fe, ¿sí? Aquí entramos a la tipología de la buena fe y vamos a ver las dos posibilidades en las que podemos encontrar la buena fe. La denominada buena fe subjetiva o buena fe creencia y la buena fe objetiva, ¿cierto? En la primera, como su nombre mismo lo indica,
es probable que se aprecie una creencia de algo que no existe o que partamos de alguna situación de ignorancia que nos lleve a realizar determinada conducta, ¿no? Por eso se llama subjetiva porque parte del sujeto. El sujeto piensa que, ¿no es cierto? Cuando ustedes vean esto, cuando el sujeto piensa que está actuando de acuerdo al ordenamiento y no está perjudicando el derecho de otras personas, pero despliega una conducta, lo hace pensando que actúa correctamente, ¿no? Por eso se le llama buena fe creencia o buena fe subjetiva. El sujeto cree que está actuando de manera correcta, el sujeto piensa que su conducta desplegada es conforme al ordenamiento, pero sin embargo no lo es por alguna razón que él desconoce, por alguna razón que él ignora, pero él persiste en esa conducta pensando que está actuando de buena fe, que está actuando correctamente, ¿no? Que su proceder es el adecuado, que su proceder se ajusta al ordenamiento, ¿no? Que su proceder es el que podría desplegar cualquier persona cuando ésta se sujeta al ordenamiento jurídico. Vamos a ver luego los casos. En cambio, la buena fe objetiva, lo vamos a ver en las diapositivas más abajo, se refieren a la probidad que tiene que exhibir el sujeto. Y se refiere a la conducta objetiva que debe mostrar un sujeto, ¿no? Por eso se llama, a esta buena fe le llaman buena fe objetiva porque es probable comprobar que la conducta se realizó y de qué forma, ¿no? Entonces, y si esa conducta se realizó bajo los criterios de probidad, de lealtad, de confianza, ¿no es cierto? Sin perjudicar a otra persona. Entonces, en la buena fe objetiva, lo que podemos traducir como situación explotable para diferenciarla de la subjetiva es que ya no se parte de una fe creencia, en la que creo que, ¿no? Sino que en este caso la buena fe objetiva se traduce en la conducta que despliega el sujeto o la parte de la cual se pueda calificar al sujeto que actuó con probidad, con lealtad, ¿no es cierto? Actuó siempre con la verdad, actuó con transparencia, actuó como un ciudadano honesto, como un ciudadano correcto, ¿no? El ciudadano correcto en términos contractuales, el ciudadano honesto en términos contractuales es aquel que suscribe un contrato con el propósito de cumplirlo, para empezar. Y cuando empieza a desarrollarse el contrato, cuando empieza a ejecutarse el contrato, cumple a cabalidad los términos en los cuales ha quedado vinculado con su contraparte. Pero si esa persona actúa más bien en un sentido contrario, demostrando falta de lealtad, falta de veracidad, falta de probidad, y más bien su conducta es dudosa en relación a si está actuando como una persona honorable, para decirlo así, ¿no? Esto los asiáticos lo tienen muy claro, ¿no? Hay culturas milenarias en las que el quebrantamiento a la palabra puede configurarse como una situación grave, no solo de manera individual, sino de manera social, ¿no? Antes, las conductas de incumplimiento en el derecho romano eran castigadas de manera drástica, ¿no? Digamos, el acreedor tenía la posibilidad de disponer de la vida de su deudor o convertirlo en un esclavo, ¿no? O matarlo o convertirlo en un esclavo. Él decidía, claro, con la intervención de la autoridad competente en estos casos, ¿no? Hoy no se puede hacer eso, obviamente hay que recurrir, ya no hay